El amanecer apenas comenzaba a pintar de oro las colinas cuando el silencio del campamento se rompió con un susurro eterno. Abraham. No era un sueño. No era el viento. Era la voz que había guiado su vida entera. El anciano abrió los ojos lentamente. Había escuchado esa voz antes, cuando dejó su tierra, cuando caminó hacia lo desconocido, cuando recibió la promesa imposible, un hijo en su vejez. Isaac. El muchacho dormía a unos metros, ajeno a todo, respirando con la tranquilidad de quien confía plenamente en su padre, y en el Dios de su padre. Abraham se incorporó. Su corazón latía con fuerza. Entonces la voz habló de nuevo, clara como el cielo sin nubes. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. El mundo pareció detenerse. Ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en sacrificio. El aire se volvió pesado. Las promesas, el futuro, el hijo del milagro. Todo parecía concentrarse en una sola pregunta que atravesó el alma de Abraham. ¿Podía confiar en Dios, incluso ahora? La respuesta comenzaría con un viaje. Y ese viaje empezó antes de que el sol terminara de salir. Antes de que el sol terminara de salir. Abraham ya estaba de pie. No gritó. No discutió. No despertó a todo el campamento. Simplemente caminó en silencio. Tomó el cuchillo. Preparó la leña. Ensilló el asno. Cada movimiento pesaba más que una montaña. Durante años había esperado a Isaac. Había reído cuando nació. Había visto cumplirse lo imposible. Y ahora Dios pedía aquello mismo que había prometido. El cielo comenzaba a aclararse cuando Abraham llamó con voz firme. Isaac. El muchacho salió de la tienda frotándose los ojos, con esa mezcla de curiosidad y confianza que solo tienen los hijos. Padre, vamos a algún lugar. Abraham lo miró por un instante que pareció eterno. Si Isaac notó algo extraño, no lo dijo. Sí, hijo. Vamos a adorar. Dos siervos se unieron al viaje. El asno avanzó. La leña iba preparada. Y así comenzó el camino hacia Moriah. Un camino de polvo, silencio, y una prueba que el cielo mismo estaba observando. Durante horas nadie habló demasiado. Pero al tercer día, Abraham vio algo en el horizonte. Abraham vio algo en el horizonte. Una montaña. No era la más alta. No era la más imponente. Pero en su corazón supo que era ese lugar. Moriah. El aire parecía más denso allí, como si la historia estuviera esperando. Abraham se detuvo. Los siervos lo miraron. Isaac también. El anciano respiró profundo, como si cada recuerdo de su vida pasara por su mente en un instante, el llamado de Dios, las promesas bajo las estrellas, el nacimiento milagroso, la risa de su hijo. Entonces habló. Quédense aquí con el asno. Los siervos asintieron. Abraham puso la leña sobre los hombros de Isaac. Él mismo tomó el fuego, y el cuchilló. Padre e hijo comenzaron a subir la montaña solos. El viento soplaba entre las rocas. Cada paso resonaba en el silencio. Isaac caminaba tranquilo al principio, pero después de un rato algo empezó a inquietarlo. Miró la leña. Miró el cuchillo. Y entonces hizo una pregunta sencilla, una pregunta que atravesó el corazón de Abraham como una espada. Padre. Abraham respondió con suavidad. Aquí estoy, hijo mío. Isaac dudó un segundo. Tenemos el fuego, y la leña. Miró alrededor. Pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? La pregunta quedó suspendida en el aire. El viento soplaba entre las piedras de la montaña, como si incluso la creación esperara la respuesta. Abraham sintió que su pecho se apretaba. Miró a Isaac. Su hijo. La promesa. El milagro que había llegado cuando todo parecía imposible. Por un instante, miles de pensamientos cruzaron su mente, pero solo uno permaneció firme: Dios siempre cumple lo que dice. Entonces respondió, con una voz tranquila que escondía una tormenta en su interior. Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Isaac sostuvo la mirada de su padre. Y algo en esas palabras fue suficiente. Siguieron caminando. Paso a paso. Roca tras roca. Más cerca del lugar donde la fe sería llevada al límite.
Finalmente llegaron a la cima. El sitio estaba en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Abraham comenzó a trabajar. Reunió piedras. Construyó el altar. Acomodó la leña. Cada movimiento era lento, deliberado, inevitable. Isaac observaba. Al principio con curiosidad. Luego con una inquietud que crecía lentamente. Porque algo en aquel momento no era como los otros sacrificios. Y cuando Abraham terminó de preparar el altar, el momento que cambiaría la historia finalmente llegó. El momento que cambiaría la historia finalmente llegó. El altar estaba listo. La leña acomodada. El fuego preparado. Solo faltaba una cosa. El sacrificio. El corazón de Abraham latía con una fuerza que casi podía oírse entre las piedras de la montaña. Durante toda su vida había aprendido a obedecer a Dios, pero nunca algo como esto. Isaac miraba alrededor. Padre, dijo con cautela. Abraham levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de amor y de una determinación que venía de algo más profundo que el miedo. Con manos temblorosas, se acercó a su hijo. Isaac no huyó. No gritó. La confianza que tenía en su padre era más grande que su confusión. Abraham colocó suavemente las manos sobre sus hombros. El viento volvió a soplar en la cima del monte Moriah. Entonces, con el peso de la eternidad sobre su alma, Abraham hizo algo que ningún padre habría imaginado hacer. Tomó cuerdas. Y comenzó a atar a Isaac. En ese instante, el cielo parecía guardar silencio. El cielo parecía guardar silencio. Ni un trueno. Ni una señal. Ni una voz. Solo el sonido del viento moviendo la leña del altar. Isaac ahora entendía. Sus ojos buscaban el rostro de su padre, tratando de comprender aquello que parecía imposible. Pero no vio locura, ni odio, ni frialdad. Vio lágrimas. Y algo aún más fuerte. Fe. Abraham terminó de atar las cuerdas con manos que temblaban. Cada nudo era una batalla contra su propio corazón. Luego ayudó a Isaac a recostarse sobre la leña. Por un momento el tiempo dejó de avanzar. Padre e hijo se miraron. No hicieron falta muchas palabras. Porque había momentos en los que el silencio decía más que cualquier discurso. Abraham respiró profundamente. El cuchillo brilló bajo la luz del sol. Lo levantó lentamente. Más alto. El instante más oscuro de su vida estaba a punto de ocurrir. Y justo cuando el cuchillo estaba en el aire, una voz atravesó el cielo. Una voz atravesó el cielo. Abraham. Abraham. El tiempo se detuvo. El cuchillo quedó suspendido en el aire. Abraham reconoció esa voz al instante. No era eco, ni imaginación, ni miedo hablándole. Era Dios. El sacrificio que estaba a punto de cambiar la historia, estaba a punto de comenzar. Pero esta vez, no sería Isaac. Pero esta vez, no sería Isaac. El carnero fue colocado sobre el altar, sobre la misma leña que momentos antes había sostenido al hijo de la promesa. El fuego comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo. El humo subía en espirales, perdiéndose entre las nubes. Abraham miraba las llamas con el corazón todavía latiendo con fuerza. Cada segundo que pasaba hacía más claro lo que acababa de ocurrir. Dios no había querido la muerte de su hijo, había querido su fe. Isaac permanecía cerca, en silencio. Había visto el cuchillo levantarse. Había escuchado la voz del cielo. Y ahora veía algo que jamás olvidaría. Su padre adorando. No por costumbre. No por tradición. Sino con una reverencia profunda, nacida de haber caminado hasta el borde mismo del sacrificio. El viento volvió a recorrer la cima del monte Moriah. Entonces Abraham habló, casi en un susurro, pero con palabras que quedarían grabadas para siempre. En el monte del Señor será provisto. Aquel lugar recibiría un nombre que generaciones futuras recordarían. Pero lo que estaba a punto de suceder después era aún más grande que el milagro del carnero. Pero lo que estaba a punto de suceder después era aún más grande que el milagro del carnero. El humo del sacrificio todavía ascendía cuando el cielo volvió a hablar. La voz llegó otra vez, clara, poderosa, imposible de ignorar. Abraham.
El patriarca levantó la mirada de inmediato. Aquí estoy. Esta vez la voz no traía una prueba, sino una declaración que resonaría a través de los siglos. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo. El viento se detuvo, como si la montaña misma quisiera escuchar. De cierto te bendeciré. Isaac también miraba al cielo. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Las antiguas promesas regresaban, pero ahora tenían un peso diferente. Habían pasado por el fuego de la obediencia. Y por medio de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham entendía que estaba viviendo un momento que superaba su propia vida. Algo que marcaría la historia del mundo. Pero mientras la voz terminaba de hablar, padre e hijo aún estaban de pie en la cima de aquella montaña sagrada. Y el descenso estaba a punto de comenzar. Y el descenso estaba a punto de comenzar. La montaña que había sido escenario de la prueba más grande ahora guardaba silencio otra vez. El fuego se apagaba lentamente, dejando brasas rojas entre las piedras del altar. Abraham permaneció unos momentos más mirando el lugar. Ese sitio jamás volvería a ser solo una montaña. Allí había aprendido algo que pocos hombres llegan a entender, confiar en Dios incluso cuando todo parece incomprensible. Isaac se acercó. Por un momento caminaron juntos sin hablar, observando el valle que se extendía delante de ellos. El mundo seguía igual, pero ellos no. Finalmente comenzaron a bajar. Paso a paso. Las piedras rodaban bajo sus sandalias, y el viento ahora parecía más ligero. A lo lejos podían verse los ciervos esperando, pequeños puntos en el paisaje. Ellos no sabían lo que había ocurrido en la cima. No habían escuchado la voz. No habían visto el cuchillo detenido. Pero pronto notarían algo diferente. Porque cuando Abraham y su hijo descendían de aquella montaña, algo en sus rostros había cambiado. Algo en sus rostros había cambiado. Cuando los siervos los vieron acercarse, se pusieron de pie. Probablemente esperaban un sacrificio como cualquier otro, una breve adoración y luego el regreso al campamento. Pero lo que descendía de la montaña no era un momento común. Era una historia que algún día sería contada por generaciones. Señor, dijo uno de los siervos inclinando la cabeza. Todo está bien. Abraham miró a Isaac por un instante antes de responder. Sí. Una sola palabra, pero llena de significado. Prepararon el asno nuevamente. El viaje de regreso comenzó. Sin embargo, el silencio ahora era distinto al del camino de ida. Antes había peso. Ahora había asombro. Isaac caminaba cerca de su padre, observándolo de vez en cuando, como si intentara comprender completamente quién era el Dios que hablaba con él. Porque Isaac también había escuchado la voz. Había visto el carnero. Había sentido el filo de la historia pasar cerca de su vida. Y en su corazón comenzaba a nacer una pregunta que lo acompañaría muchos años. ¿Qué planes tendría Dios para el futuro, después de algo así? ¿Qué planes tendría Dios para el futuro, después de algo así? El viaje continuó a través de colinas doradas y senderos polvorientos. El sol avanzaba lentamente sobre el cielo mientras el pequeño grupo regresaba a la vida cotidiana. Pero para Abraham, nada volvería a ser cotidiano. Cada paso le recordaba la montaña. El altar. El cuchillo. La voz. En un momento del camino, Isaac caminó a su lado. Padre. Abraham lo miró con atención. Sí, hijo. Isaac dudó un poco, como si estuviera buscando las palabras correctas. Cuando estábamos arriba, pensé que iba a morir. El viento movía suavemente la yerba alrededor de ellos. Abraham no apartó la mirada. Yo también lo pensé. Isaac frunció el ceño, sorprendido por la honestidad. Entonces, ¿por qué seguiste? Abraham observó el horizonte durante unos segundos. La respuesta no era corta. No era simple. Pero finalmente habló. Porque he aprendido algo sobre Dios. Isaac esperó. Y las siguientes palabras marcarían su vida para siempre. No solo marcaría a Abraham e Isaac. Porque lo que ocurrió allí, no solo marcaría a Abraham e Isaac. Esa historia viajaría en el tiempo. Sería contada alrededor de fogatas. Susurrada por padres a sus hijos.
recordada por profetas, maestros y reyes. El monte Moría se convertiría en un lugar que la gente miraría con respeto. Un sitio donde la fe fue llevada al límite, y donde Dios mostró algo sobre su propio corazón. Aquella tarde, cuando finalmente llegaron al campamento, nadie imaginaba la magnitud de lo que había sucedido. Algunos preguntaron cómo había ido el sacrificio. Abraham simplemente respondió: El Señor proveyó. Isaac escuchó esas palabras otra vez. Ahora tenían un significado mucho más profundo. La vida continuó. Los días pasaron. Las estaciones cambiaron. Pero la memoria de aquella montaña nunca abandonó sus vidas. Y con los años, Isaac entendería algo más. Aquella experiencia no solo había revelado quién era Dios. También había revelado quién era su padre. Aquella experiencia no solo había revelado quién era Dios, también había revelado quién era su padre. Con el paso de los años, Isaac recordaría cada detalle. El amanecer del viaje. El peso de la leña sobre sus hombros. La pregunta que hizo en el camino. Y la respuesta. Dios proveerá. Al principio había sido solo una frase. Luego se convirtió en un recuerdo. Con el tiempo, se volvió una verdad que guiaría su propia vida. Porque Isaac también enfrentaría momentos difíciles. Decisiones que requerían fe. Caminos que no siempre tendrían sentido inmediato. Y cada vez que la duda aparecía, su mente regresaba a la cima del monte Moría. Al altar. Al cuchillo detenido. A la voz del cielo. Muchos años después, cuando Isaac contara esta historia a sus propios hijos, probablemente haría una pausa en el mismo momento clave. El instante en que todo parecía perdido. Porque es precisamente ahí donde Dios comenzó a mostrar lo que realmente estaba haciendo. No solo marcaría a Abraham e Isaac. Porque lo que ocurrió allí, no solo marcaría a Abraham e Isaac. Esa historia viajaría en el tiempo. Sería contada alrededor de fogatas. Susurrada por padres a sus hijos. Recordada por profetas, maestros y reyes. El monte Moría se convertiría en un lugar que la gente miraría con respeto. Un sitio donde la fe fue llevada al límite, y donde Dios mostró algo sobre su propio corazón. Aquella tarde, cuando finalmente llegaron al campamento, nadie imaginaba la magnitud de lo que había sucedido. Algunos preguntaron cómo había ido el sacrificio. Abraham simplemente respondió: El Señor proveyó. Isaac escuchó esas palabras otra vez. Ahora tenían un significado mucho más profundo. La vida continuó. Los días pasaron. Las estaciones cambiaron. Pero la memoria de aquella montaña nunca abandonó sus vidas. Y con los años, Isaac entendería algo más. Aquella experiencia no solo había revelado quién era Dios. También había revelado quién era su padre. Aquella experiencia no solo había revelado quién era Dios, también había revelado quién era su padre. Con el paso de los años, Isaac recordaría cada detalle. El amanecer del viaje. El peso de la leña sobre sus hombros. La pregunta que hizo en el camino. Y la respuesta. Dios proveerá. Al principio había sido solo una frase. Luego se convirtió en un recuerdo. Con el tiempo, se volvió una verdad que guiaría su propia vida. Porque Isaac también enfrentaría momentos difíciles. Decisiones que requerían fe. Caminos que no siempre tendrían sentido inmediato. Y cada vez que la duda aparecía, su mente regresaba a la cima del monte Moría. Al altar. Al cuchillo detenido. A la voz del cielo. Muchos años después, cuando Isaac contara esta historia a sus propios hijos, probablemente haría una pausa en el mismo momento clave. El instante en que todo parecía perdido. Porque es precisamente ahí donde Dios comenzó a mostrar lo que realmente estaba haciendo. No solo marcaría a Abraham e Isaac. Porque lo que ocurrió allí, no solo marcaría a Abraham e Isaac. Esa historia viajaría en el tiempo. Sería contada alrededor de fogatas. Susurrada por padres a sus hijos. Recordada por profetas, maestros y reyes. El monte Moría se convertiría en un lugar que la gente miraría con respeto. Un sitio donde la fe fue llevada al límite, y donde Dios mostró algo sobre su propio corazón. Aquella tarde, cuando finalmente llegaron al campamento, nadie imaginaba la magnitud de lo que había sucedido.
Algunos preguntaron cómo había ido el sacrificio. Abraham simplemente respondió: El Señor proveyó. Isaac escuchó esas palabras otra vez. Ahora tenían un significado mucho más profundo. La vida continuó. Los días pasaron. Las estaciones cambiaron. Pero la memoria de aquella montaña nunca abandonó sus vidas. Y con los años, Isaac entendería algo más. Aquella experiencia no solo había revelado quién era Dios. También había revelado quién era su padre. Aquella experiencia no solo había revelado quién era Dios, también había revelado quién era su padre. Con el paso de los años, Isaac recordaría cada detalle. El amanecer del viaje. El peso de la leña sobre sus hombros. La pregunta que hizo en el camino. Y la respuesta. Dios proveerá. Al principio había sido solo una frase. Luego se convirtió en un recuerdo. Con el tiempo, se volvió una verdad que guiaría su propia vida. Porque Isaac también enfrentaría momentos difíciles. Decisiones que requerían fe. Caminos que no siempre tendrían sentido inmediato. Y cada vez que la duda aparecía, su mente regresaba a la cima del monte Moría. Al altar. Al cuchillo detenido. A la voz del cielo. Muchos años después, cuando Isaac contara esta historia a sus propios hijos, probablemente haría una pausa en el mismo momento clave. El instante en que todo parecía perdido. Porque es precisamente ahí donde Dios comenzó a mostrar lo que realmente estaba haciendo. Susurraba sobre algo que aún vendría. Y con el tiempo, muchos comprenderían que Dios no solo estaba probando la fe de Abraham aquel día. También estaba preparando al mundo para entender algo mucho más grande. Mucho más tarde, generaciones después de Abraham, el mundo volvería a escuchar una historia que recordaba extrañamente a la de Moría. Otra vez un padre. Otra vez un hijo. Otra vez una promesa. Pero esta vez, la historia no se detendría en el último segundo. El relato de Abraham había enseñado algo fundamental: el corazón de Dios no es quitar esperanza, sino revelar que Él mismo provee el sacrificio. Aquella montaña se convirtió en un símbolo eterno. Cuando Abraham descendió con Isaac aquel día, llevaba más que alivio. Llevaba una revelación. La fe no siempre entiende el camino. Pero descubre, en el momento exacto, que Dios ya estaba allí. Y así, la historia que comenzó con una voz en la madrugada terminó convirtiéndose en una de las lecciones más poderosas jamás contadas. En el monte del Señor siempre será provisto. Si esta historia te impactó tanto como a mí, apoya este contenido para que más personas puedan descubrirla. Dale like, compártelo con alguien y suscríbete para más historias épicas de la Biblia contadas de una forma diferente. Cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue más lejos.